En esta mañana me gustaría que viéramos un pasaje también del libro de Efesios, donde podamos seguir aprendiendo y tratando, yo creo que uno de los aspectos, permitidme decir que de los más necesarios en la vida de un creyente y de los más urgentes también en la vida de un creyente en estos tiempos y siempre. Y tiene que ver con el tema de la oración, y tiene que ver con el tema de lo que Dios está esperando también de su propio pueblo, que podamos experimentar y vivir y que pueda ser algo que podamos realmente seguir creciendo y desarrollando aquello que el Señor está buscando en nuestras vidas. Y vamos a ver un pasaje que va a tratar de respondernos algunas preguntas. Una podría ser esa: ¿cómo podemos aprender a orar? O cómo poder fomentar y desarrollar una vida de oración personal, como creyentes. ¿Cómo poder hacer eso? ¿Cómo realmente permitir que la oración sea algo que estemos potenciando, que estemos buscando, que sea parte de nuestra experiencia de fe, de nuestro caminar cristiano? La respuesta tiene que ver con el hecho de poder aprender de otros siervos de Dios que encontramos en la propia Escritura. A lo largo de la Escritura vemos muchas oraciones de siervos de Dios. Vemos a Moisés, encontramos a David, encontramos a nuestro propio Señor Jesús, especialmente la de Juan 17, ¿no? Y también podemos profundizar en las oraciones de Pablo, del apóstol Pablo. Encontramos en sus diferentes cartas oraciones que él también hace a Dios, por las que nosotros podemos aprender de esa manera de orar, y evidentemente hay una serie de principios y de verdades que me gustaría que pudiéramos en esta mañana brevemente en el pasaje que vamos a ver pues extraer. El pasaje que estoy hablando tiene que ver con Efesios capítulo 3, a partir del verso 14, y vamos a ver ahí una serie de principios que nos van a ayudar en el desarrollo y en el fomentar nuestra vida de oración. Pero antes me gustaría que orásemos y que pidiéramos al Señor que Él nos ayude también con este tema. Permitidme que oremos. Señor, queremos darte las gracias por poder abrir tu palabra en libertad y meditar en ella. Y queremos, Señor, rogarte que tú nos ayudes, Señor, a que tu palabra sea guía para nuestro vivir. Que tu palabra marque cómo tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que perseguir en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué es lo que tenemos que no permitir en nuestras vidas? Señor, ayúdanos. Usa tu palabra en esta mañana. Y usa, Señor, a este vaso frágil para que pueda expresar lo que tú quieres a tu pueblo en esta mañana. Y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo en este pasaje nos va a hablar, y lo que está haciendo es precisamente una oración. Y en Pablo encontramos, como antes decía, muchas ocasiones en las que él está orando. Anteriormente, en este mismo libro, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, a partir del verso 15 hasta el 23, encontramos también una de sus oraciones. En Colosenses encontramos también oraciones de Pablo. En Filipenses encontramos oraciones de Pablo. En Tesalonicenses, oraciones de Pablo, que me gustaría animaros a que las leyerais con esa conciencia de que es una oración y pudiéramos trabajarlas para poder aprender cómo orar, cómo desarrollar y cómo experimentar una vida de oración. Porque el creyente, evidentemente, si hay algo que necesita es tener una vida de oración, no es algo opcional, y ahora seguiremos hablando de ello. Pablo en el versículo
14 empieza diciendo, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Pablo ha estado durante todos los capítulos anteriores hablando sobre el Evangelio, sobre la esperanza del Evangelio, sobre la redención, sobre la salvación, sobre la unidad que ha traído entre judíos y gentiles y cómo el Evangelio ha roto con esas barreras que había anteriormente y ha creado un nuevo pueblo, la Iglesia, el pueblo de Dios. Pablo ha estado resaltando la obra de Dios a lo largo de todos estos capítulos, de los primeros 3 capítulos, o 2 capítulos especialmente. Y ahora va a estar orando precisamente, por eso dice que dobla sus rodillas, va a estar orando por los efesios para que puedan experimentar precisamente eso de lo que ha estado hablando en los capítulos anteriores. Pablo está doblando sus rodillas, dice, y es una manera, una expresión para poder hablar de la oración. Cuando hace referencia a doblar las rodillas, está también dándole un grado mayor de importancia a su oración, porque el doblar rodillas lo que quiere resaltar es precisamente esa relevancia por lo que está pidiendo y la importancia de que sus oyentes realmente puedan experimentar lo que está pidiendo. Pablo está dándole una relevancia a la oración que va a hacer, que creo que nosotros tenemos que tenerla en cuenta. Y hay momentos en los que también el orar de rodillas es una de las expresiones del alma que brotan cuando hay una situación compleja y difícil y necesitada, ¿verdad? Esa es la situación en la que Pablo está ahora mismo. Él está viendo la necesidad de los propios efesios y quiere resaltar realmente esa oración. Pablo está orando por sus hermanos y creo que eso es una de las lecciones que podemos aprender y debemos aprender aquí los creyentes. Necesitamos orar los unos por los otros. Creo que es una de las primeras lecciones que tenemos que sacar de aquí y tener claro. Necesitamos orar unos por otros. Creo que esa es una de las expresiones de que somos pueblo, de que somos una familia, de que somos un templo, de que somos un cuerpo. El interés que tenemos los unos por los otros. Y una de las mayores expresiones de interés que tenemos el uno por el otro, aunque alguno quizás diga, bueno, pero eso no vale la pena tanto. Yo creo que sí, porque es lo que dice Pablo. Una de las mayores expresiones de interés por otro es orar por el otro. Alguno diría, bueno, es que hay muchas otras cosas más importantes que orar por la otra persona. Y a veces como que orar se menosprecia. Bueno, yo creo que eso no es lo que hacen las Escrituras, ni Pablo. Yo creo que en las Escrituras se fomenta, se alienta, se enseña que una de las realmente necesidades que tenemos los creyentes es orar unos por otros, como una expresión de muestra de amor por el otro, porque eso es lo que está haciendo Pablo. Cuando Pablo está orando por los efesios, o está orando por los colosenses, o está orando por los tesalonicenses, o está orando por los filipenses, está mostrando y queriendo reflejar un interés auténtico, sincero, por la vida de esas personas, por la vida de sus propios hermanos. Y la Biblia nos llama a eso. Santiago, en el capítulo 5, nos llama, nos reta, nos desafía precisamente a eso, a orar unos por otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, dice Santiago, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y yo creo que esa es una de las grandes lecciones que encontramos en este pasaje. Y creo que es una de las cosas que me gustaría fomentar para este año también en nuestras propias vidas. Y me gustaría animarte a que eso fuera algo que podamos decidir, el determinar, orar unos por otros, de manera privada en nuestras propias vidas, de modo que podamos estar acordándonos de otros que están en medio de necesidades, en medio de situaciones, quizás sin que nosotros podamos conocer lo que realmente está ocurriendo, pero orar por otros, como expresión de nuestro amor por esa persona, por ese hermano. Y no solo de una manera
privada. Me gustaría que fuera también un énfasis que pudiéramos volcar en nuestras reuniones comunitarias de oración. Me gustaría que pudiéramos potenciar y desarrollar que nuestras reuniones de oración fueran también una oportunidad para orar unos por otros. Y orar con el fin de que Dios se lleve la gloria en nuestras vidas. Necesitamos orar unos por otros. Necesitamos que la oración sea una expresión también de ese amor el uno por el otro. Y creo que esa es una de las verdades que Pablo está reflejando sin decirlo en este pasaje. Él está resaltando y diciendo y expresando su amor a través de su oración. Y eso es lo que también nosotros tenemos que buscar y esperar en nuestras vidas. Y la oración es algo importante, vital para un creyente. ¿Sabéis por qué? Porque es la expresión, es del deseo de comunión e intimidad con Dios. La vida cristiana no es seguir toda una serie de ideas o de normas. La vida cristiana es especialmente y sobre todo es una relación con el Señor de nuestras vidas. Comunión, intimidad. Eso es precisamente lo que refleja muchas veces Pablo en sus oraciones y reflejan los diferentes siervos que vemos en las Escrituras. Revelan comunión, cercanía al Dios que creen, en el que confían, del cual esperan su ayuda, del cual esperan su favor, del cual esperan su guía, su dirección. La oración es eso. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos buscar y perseguir en nuestras vidas. Si hay algo que me gustaría animarte, ahora que empezamos un año, en el que es momento en el que muchos se plantean y se programan expectativas o planes o sueños que quieren alcanzar, me gustaría animarte a ti, especialmente si tú no es algo que estás viviendo y que te está costando y con lo que estás luchando llevas tiempo, me gustaría proponerte que la oración sea algo que tú busques experimentar en tu propia vida, ya no solo comunitaria, sino también personal y privada. La oración no es algo secundario, no es un accesorio, no es un complemento del traje. Es parte esencial de la vida de un creyente. Porque nuestra vida se manifiesta en una relación de comunión con el Rey al que amamos y servimos. Y si nuestra vida no se manifiesta de esa manera, en esa comunión fresca, viva, nuestras vidas se secan. Nuestras vidas se convierten en una hoja mustia. Necesitamos esa comunión con el Señor. Y creo que es parte de lo que los creyentes tenemos que tener claro, ¿no? La oración es parte de lo que tenemos que perseguir y me gustaría animarte en esta mañana, que en este año te propongas de verdad pasar tiempo con el Señor. Y me gustaría animarte no solo a pasar tiempo de manera privada y personal con el Señor, sino también a plantearte el deseo de querer estar en comunión con tus hermanos el jueves, cuando como iglesia decidimos orar. Me gustaría animarte. Es verdad que hay muchas cosas que hacer y todos tenemos muchas responsabilidades. Pero me gustaría animarte a recordar que hay algo vital en que el pueblo de Dios ore. Y se ven muchos pasajes donde el pueblo de Dios se une para orar y ve el poder de Dios. Y nosotros necesitamos también eso. Y nosotros necesitamos experimentar ese poder en nuestras vidas. Y para ello, evidentemente, tenemos que acercarnos al que es fuente de todo poder y de toda autoridad. Y del mismo modo
que necesitamos acercarnos, buscar, tener el deseo, el anhelo, la determinación de pasar tiempo con el Señor buscándole en oración. Me gustaría también comentar que a la hora de acercarnos a la oración tenemos que hacerlo con el deseo de estar en comunión con el Señor, porque a veces tenemos una tentación. Acercarnos a buscar las bendiciones de Dios y solo acercarnos para eso. Porque necesito ahora, tengo un problema, me acerco a Dios, le digo, Señor, ayúdame con este problema, resuélvemelo, quítamelo y ya está. Y ahora seguimos con nuestra vida. Y a veces eso es una de las tentaciones que podemos tener los creyentes. Buscamos al Dios de las bendiciones. ¿Y sabéis qué es lo que Dios está esperando? Que le busquemos a Él, incluso antes que sus bendiciones. Y esa es una de nuestras grandes necesidades como creyentes. Porque cuando le buscamos a Él, le estamos diciendo que Él es más importante que sus bendiciones. Porque si no, nuestro corazón se llena fácilmente de otros amores. No sé si os habéis dado cuenta. El mío es muy capaz de fijarse en otros amores antes que en Dios. ¿Y cuál es una de esas luchas que los creyentes tenemos? Amar a otras cosas mucho más que a Dios. ¿Y qué hacemos? Descuidamos nuestra comunión con el Señor. Descuidamos nuestro tiempo con Él. Descuidamos nuestro acercamiento al Rey de Reyes. ¿Y sabes cómo le demostramos que le amamos? Cuando le buscamos. ¿Tú qué pensarías de un esposo que solo busca a su esposa para que le cocine, le lave la ropa, tenga limpia la casa, tenga alguien con quien dormir y que la noche pues sea animada? Pero no se interesa por la vida de su esposa. No se interesa por lo que siente, por lo que piensa, por lo que necesita. No desea estar con ella para interesarse por su vida. No le preocupa. ¿Qué pensaríais de un esposo así? O de una esposa así, porque puede ser por los dos lados, ¿eh? A veces nosotros podemos ser como ese esposo. Nos acercamos a Dios porque necesitamos algo y queremos que nos lo dé. Pero descuidamos que lo más importante no es lo que Él nos quiere dar, sino el cultivar nuestra relación con Él, nuestra comunión con Dios. Desarrollar una relación de intimidad, de dependencia, de amor, de confianza, de alegría, de gozo. ¿Tú qué piensas que espera Dios de ti? ¿Qué piensas que Dios está esperando de tu vida de oración? ¿Qué piensas que Dios está esperando de tu comunión con Él? Vale, ahora supongo que ya tienes la respuesta de lo que puedes pensar que Dios está esperando de ti. La otra pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Nada? ¿O vamos a hacer algo? Porque está en nuestra mano. Está en nuestra mano muchas veces tomar decisiones en nuestras vidas para poder realmente buscar y caminar en la dirección en la que Dios nos está pidiendo que vivamos. Y de la manera en la que Dios está pidiendo que vivamos. Y creo que es una de esas maneras, o de la manera en la que evidentemente está Dios esperando que vivamos, es pasando tiempo con Él. Pasando tiempo con Él. Acercándonos a Él. Y me preguntaba, una de las preguntas que me hacía era...
¿qué refleja en nuestras oraciones? ¿Qué refleja? ¿Qué puede reflejar el deseo de estar con Dios? No sé si estoy haciéndome entender lo que estoy buscando compartir. Lo que quiero resaltar es, hay algo que refleja nuestro deseo de estar con Dios. Que si eso está, refleja que hay un deseo de estar con Dios, pero si no está, refleja que nos falta ese deseo. Estoy hablando de la gratitud. Estoy hablando de la gratitud. Creo que si hay algo que refleja de una manera clara y firme un deseo de estar con Dios, de estar en comunión con Dios, es la gratitud. Incluso gratitud, como decía nuestro hermano Emilio al principio. Bendeciré a Jehová. ¿Cuándo? En todo tiempo. Creo que eso es algo que tenemos que perseguir en nuestras vidas. Quizás lo estamos viviendo un poquito. Yo espero que no te conformes un poquito y busques más. Quizás estás pasando por un desierto y no lo ves. Vale, no te conformes a tu desierto, por favor. Busca a Dios para que te ayude a salir de tu desierto y te ayude a experimentar con un gozo que nunca has experimentado lo que es la presencia de Dios en tu vida. Pero necesitas buscarlo. Necesitas tomar decisiones. Necesitamos tomar parte en esta situación, no conformarnos. La palabra nos recuerda, no os conforméis a este siglo. El mundo que nos rodea nos dice eso, no pasa nada, todo está bien. No todo. Dios está queriendo desarrollar, fomentar, llevarnos a experimentar y a vivir sus verdades de una manera que no lo hemos hecho hasta ahora. La vida cristiana es un constante desarrollo y crecimiento. Y eso implica buscar al Señor. Y eso implica que nosotros tomemos decisiones. Y seguimos con el pasaje con el que estamos viendo, porque por un lado vemos toda la intencionalidad que hay en el corazón de Pablo de pasar tiempo con el Señor, de buscar al Señor, la relevancia que para él tiene la oración y la oración por otros. O sea, vemos eso en el texto, pero también podemos ver otra serie de lecciones. Por ejemplo, ¿por qué está orando Pablo? ¿Por qué ora Pablo? No, vamos a verlo. Porque si nos acercamos ahora a partir del verso 16, vamos a ir viendo motivos por los cuales él está orando. Y el versículo 16 dice lo siguiente. Dice, para que os dé, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, vamos a dejarlo hasta ahí, pero ahí encontramos la primera petición de Pablo. Y lo que está pidiendo Pablo aquí en este pasaje es por poder espiritual, fortaleza espiritual en el corazón de los efesios, para que los efesios puedan vivir de una manera rendida al señorío de Jesús. Eso es, quizás Pablo lo está diciendo, yo he intentado simplificar lo que le está diciendo, por eso dice, os dé conforme a las riquezas de su gloria, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, en el hombre interior, nuestro corazón, esa nueva criatura que ha nacido, ¿verdad?, en la conversión, que está creciendo para llegar a ser conforme a la plenitud de la estatura de Cristo, ese nuevo hombre. Pablo lo que está pidiendo es poder
Porque además es una redundancia lo que está diciendo. Si leéis el texto, dice, fortalecidos con poder. O sea, ¿cómo darle más redundancia a la cosa? Pero la idea es poder para vivir como Cristo. Poder para pensar como Cristo, poder para hacer como Cristo, poder para hablar como Cristo, poder para desear como Cristo. Esa es la petición de Pablo por los efesios. No está pidiendo que sean más fuertes como Schwarzenegger, ni que tengan más dinero, ni que tengan, ni siquiera tampoco más salud. Y eso no significa que no podamos, no estoy diciendo que no podamos orar por salud. ¿Me estáis entendiendo, verdad? ¿Sí o no? Pero Pablo está marcando una gran prioridad en sus oraciones. ¿Y sabes cuál es la gran prioridad en la oración de Pablo? Y si tú lees todas sus oraciones, van en la misma dirección. Tu hombre interior, tu nueva criatura, tu corazón. Porque ¿qué es más importante? ¿Que vivamos una vida saludable todos los años que vivamos? ¿O que nuestro corazón sea transformado constantemente cada día por el poder de Dios para que cada día nos parezcamos más a Él? ¿Qué es más importante? Pablo lo deja claro en sus oraciones. Si tú estudias sus oraciones, lo deja claro. Eso no significa, y no estoy diciendo con esto, que no tenemos que orar por la sanidad de nadie, ni por ninguna situación física, no hay que orar por trabajo, no hay que orar por conflicto, no estoy diciendo eso. ¿Me estáis entendiendo? Creo. Pero sí hay una prioridad. Y me gustaría dejar que esta prioridad sea algo que también esté en nuestras conciencias y en nuestros corazones. Cuando tú ores por un hermano, no solo ores por su sanidad. No solo ores porque tenga trabajo. Ora especialmente porque la imagen de Cristo siga desarrollándose en ese corazón y en esa vida. Para que ese hermano se parezca cada día más a Cristo. Eso es lo que está haciendo Pablo. En todas sus oraciones, estúdialas. Ese es el propósito y el gran propósito que Pablo está mostrando y que creo que nos está enseñando a nosotros lecciones también para nuestra fe y para nuestro vivir y para nuestra vida de oración. Pablo está pidiendo progreso espiritual. Progreso espiritual. Y está evidentemente mostrándolo de una manera clara no solo en sus oraciones, en la propia vida de Pablo. Él estaba mostrando eso. Hay un texto en 2 de Corintios, capítulo 4, donde va a reflejar precisamente esa idea, esa relevancia, lo importante y lo central de perseguir una vida que cada día se parece más a la de Cristo. 2 de Corintios, capítulo 4, versos 16 y 18, y dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, escúchame, tu hombre exterior se va desgastando, porque el mío sí, ¿eh? Yo no es el tuyo, pero el mío sí. Pero no es lo más importante. No es lo más importante. Mira lo que dice el texto. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Esa es la obra que Dios está haciendo en tu vida y en la mía. Y es eso a lo que Pablo está apuntando. La renovación de ese hombre interior. Pero no solo de vez en cuando. ¿Dice cuándo? De día en día. Tenemos que perseguir en nuestras vidas eso. Tenemos que buscar que Dios siga ayudándonos a desarrollar ese nuevo carácter, esas nuevas actitudes, esos nuevos deseos, por el poder del Espíritu Santo.
Y eso es lo que está ocurriendo, lo que está pidiendo. Y Él le está dando la relevancia y la importancia. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, porque hay momentos difíciles, y Pablo estaba pasando por situaciones, y ha pasado por muchas situaciones difíciles. Por eso dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven. Nuestra mirada no tiene que estar puesta en las cosas que se ven, en ese hombre exterior, en lo que se marchita, en lo que cae, en lo que pierde fuerza. No, nuestra mirada tiene que estar puesta en lo eterno. Y eso dice Jesús, eso dice Pablo. Dice, pues las cosas, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y de lo que está hablando Pablo es de la obra de Dios en nuestros corazones, en nuestras propias vidas, en la edificación de nuestro hombre interior. Es por eso por lo que Pablo está pidiendo y está orando. Está orando porque cada uno de nosotros sigamos también, o está enseñándonos que cada uno de nosotros también persigamos eso en nuestras propias vidas. El no conformarnos. No conformarnos. No conformarnos a lo que hay, a lo que yo soy, sino buscar aquello que Dios quiere en mi propia vida. Y darle la gloria así, de esa manera. Y la prioridad, hermanos, lo insisto de nuevo, es la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque eso permanecerá, eso perdurará por toda una eternidad. Esto se quedará aquí. Tiene una importancia relativa. Pero el que yo me parezca a Cristo tiene una importancia vital. Absolutamente vital. Y me gustaría animarte a que, evidentemente, para poder seguir desarrollando esa visión y esa fortaleza espiritual que Pablo está orando por sus propios hijos espirituales, que son los efesios, implica acercarnos a las Escrituras. Exige que nos acerquemos a la palabra, de que pasemos tiempo con el Señor, con su palabra, que creamos lo que Dios dice en su palabra, que obedezcamos lo que el Señor dice en su palabra. Sin acercamiento a la palabra de Dios no hay fortaleza. Sin acercamiento a las Escrituras, lo único que podemos encontrar es debilidad y derrota. Sin acercamiento a las Escrituras, lo que podemos ver es que nuestros deseos carnales nos van a arrastrar. Pero cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a su palabra, y el Señor empieza a trabajar en nuestros corazones, en nuestras mentes, es su palabra, por la acción del Espíritu, que esa palabra se hace viva en nuestras carnes, en nuestra vida. Y podemos experimentar, y podemos vivir lo que Dios dice. Si no lo hacemos, lo que la palabra dice, no lo creeremos. Dios dice que podemos vivir en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, eso será Oserón. Solo en la medida que nos acercamos a Él y a su palabra, a descubrir lo que dice, a descubrir lo que Él quiere para nuestras vidas y a pedirle que nos ayude a vivir eso, podemos ser fortalecidos. La fortaleza viene de acercarnos a nuestro Señor, a nuestro Rey, por su palabra. Y me gustaría animarte a que no solo orases por la fortaleza espiritual de otros, ora también por tu propia fortaleza espiritual. Ora por eso. Tenemos que ser fuertes espiritualmente. Si somos fuertes espiritualmente, ¿sabéis lo que pasa? Que no habrá cosas que nos dominen. Nuestras relaciones, los unos con los otros, van a cambiar.
Cuando hay fortaleza espiritual, nuestras relaciones cambian. Aprendemos a tratar al otro de otra manera. Si nuestra vida es débil, bueno, las relaciones van a ser muy complicadas, muy complejas y muy difíciles. La fortaleza espiritual es algo que requerimos para toda nuestra vida, para toda. Por eso Pablo está orando por esa fortaleza espiritual en la vida de los efesios. De igual modo, nosotros necesitamos orar por ello. No solo ora por fortaleza espiritual, va a orar por algo también muy interesante, no sé cómo decirlo, pero muy interesante lo que va a decir ahora Pablo, porque la petición que va a tener ahora es tremenda, es tremenda. Mirad lo que dice el versículo a partir del verso 17. Dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que, ¿vale?, arraigados y cimentados en amor. Esa sería, el arraigados y cimentados en amor está haciendo referencia a relaciones marcadas por el amor, como fruto de esa fortaleza espiritual, ¿vale? Está diciendo eso. Y ahora dice, así que, arraigados y cimentados en amor, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Qué está pidiendo Pablo? Está pidiendo por una mayor y más profunda comprensión del amor de Cristo por nuestras vidas. Lo digo otra vez. Pablo está pidiendo para que los efesios puedan tener una más profunda comprensión del amor de Cristo. A ver, Ramón, pero ya no conocen ya los efesios el amor de Cristo. Pero si son hijos de Dios, ¿no? ¿Cómo es que Pablo está pidiendo porque conozcan más profundamente el amor de Cristo? ¿Es que pasa? ¿Que es que no lo entienden? Sí, lo entienden, lo conocen, son hijos de Dios. Pero necesitan seguir profundizando en el impacto que tiene que producir la cruz de Cristo en nuestras vidas. Porque si hay un lugar donde el amor de Cristo se ve manifestado de una manera absolutamente hermosa, esa es la cruz. Y Pablo está pidiendo que haya tal comprensión de la grandeza, de la majestuosidad, de lo hermoso que es el amor de Cristo. Y creo que eso es parte de lo que también, yo no sé si vosotros os habéis dado cuenta, me imagino que sí. Pero creo que necesitamos precisamente orar también por este tema, por una comprensión muchísimo más profunda de lo que es el amor de Cristo en nuestras propias vidas. Porque a veces como que la cruz de Cristo se hace como algo demasiado normal. Y perdemos la belleza y el impacto que tiene que producir la cruz de Cristo en nuestros corazones. Porque dejamos de ver el profundo e inmenso amor que Dios ha demostrado en esa cruz. Y es curioso lo que dice Pablo, cuando dice
que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. No es una comprensión individual, yo en mi casa. Habla de una comprensión comunitaria, de una búsqueda, de una capacitación por parte del Espíritu Santo para que juntos como pueblo podamos comprender de una manera más profunda cómo Dios, un Dios absolutamente soberano, santo, no necesitado de nada, que se acerca a morir a una cruz cruel que no le pertenecía, por amor a ti y a mí. ¿Cuántas veces eso nos está haciendo caer de rodillas llorando por gratitud y por amor por lo que ha hecho Jesús por nosotros? Nuestros corazones están siendo afectados, impactados, sensibilizados por el amor de Cristo con nuestras vidas. Pues Pablo está pidiendo por eso. Para que nuestros corazones sean absolutamente sensibilizados a lo glorioso del amor de Cristo por quienes no lo merecemos. Esa es la petición de Pablo. Ese es el anhelo de Pablo. De hecho, él ha demostrado eso, ya ha estado hablando de eso precisamente, y va a hablar de eso más adelante, en el libro que está tratando, porque su deseo es que nuestras vidas sean impactadas y transformadas por el amor de Cristo. El amor de Dios por nuestras vidas tiene que implicar que transforme y sensibilice nuestras vidas y nos haga cada día también más parecidos a Él. Por eso dice al final del versículo 19, dice, y de conocer el amor de Cristo, ¿vale? Que excede a todo conocimiento. No hay conocimiento más grande y más hermoso que el amor de Cristo. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, conociendo ese amor de Cristo por nosotros, nosotros sigamos siendo transformados de tal manera que cada día nos parezcamos más a Él. Eso es lo que dice Efesios 4:13. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que cada día nos parezcamos más a Él, por amor a Cristo. Esa es la petición que está haciendo Pablo. Por nuestras vidas también. Está diciéndonos, orad también de esta manera, por vuestras propias vidas. Orad de esta manera también por aquellos que están a tu alrededor, por tus hermanos, por tu pueblo. A veces podemos preguntarnos o sentir que conocemos la doctrina correcta. Sabemos que Dios ha muerto en la cruz, sabemos que ha muerto por nuestros pecados, sabemos que no merecemos de su amor, sabemos toda una serie de doctrinas correctas, estamos en una iglesia sana, tenemos unas relaciones saludables, pero nuestros corazones no sienten el fuego, no sienten gratitud, o a veces incluso se sienten fríos, incluso por el amor de Cristo para con mi vida. ¿Te ocurre eso? ¿Sientes que a veces hay sequedad en ese corazón? La frialdad nos inunda, nos mueve. Pablo está pidiendo para que realmente también esos corazones, esos hermanos efesios, puedan experimentar también esa sensibilización por el amor de Dios.
Y como consecuencia de eso, ¿sabéis qué es lo que va también a despertar en el corazón de esos efesios y de todo creyente cuando son sensibilizados por el gran amor de Cristo por nuestras vidas? ¿Sabes qué brota de la boca? Gratitud. Por el incomprensible amor de Cristo. Y Pablo, no nos da tiempo a entrar en todos los detalles, pero Pablo está utilizando 4 dimensiones, una cuarta dimensión. Está hablando de la anchura, de la longitud, de la profundidad y de la altura. Normalmente son 3 las dimensiones. Utiliza 4. Y está dándole ahí toda una importancia y relevancia a algo inmenso, incapaz de definir, incapaz de llegar a conocer, porque Pablo también está de algún modo diciéndonos que somos incapaces de llegar a comprender absolutamente y plenamente el amor de Dios. Pero eso no significa que no tenemos que buscarlo más cada día. De hecho, la vida eterna, ¿en qué consiste? Juan 17:3. La vida eterna es la vida eterna. La vida que vamos a pasar en la eternidad es una vida en la que trataremos de llegar, o estaremos conociendo a Jesús por toda esa eternidad. ¿Conociéndole por toda una eternidad? Y ni siquiera toda esa eternidad nos permitirá conocerle del todo. Lo mismo ocurre con el amor de Cristo. De nuevo me gustaría animarte a que contemples pedir de esta manera por aquellos que son hermanos tuyos. Me gustaría pedirte que tú ores de esta manera, como está orando Pablo también, por tu propia vida. Por la mía, por la de Antonio, por la de Aurelia, por la de Arán, por la de Indira. Oremos así unos por otros. Dios está esperando que oremos unos por otros. Y Dios nos dice cómo tenemos que hacerlo. Que el Señor nos ayude a poder realmente caminar en esa dirección. Y me gustaría animarte a que apartes tiempo para estar con el Señor. No descuides tu tiempo de oración, tu vida de oración. No pienses que, cuando tengas tiempo ya oraré. No, porque no va a haber tiempo nunca. Siempre va a haber otra cosa que quieres hacer. Siempre va a salir algo. Tienes que decidir apartar tiempo para estar con el Señor y orar. Del mismo modo tienes que decidir, hoy voy a estar con mis hermanos buscando al Señor en oración. Es otra decisión. Medita en la palabra del Señor y especialmente medita en la cruz. Medita en la cruz. La cruz no ha sido un evento más en la historia. Ha sido el evento de la historia que va a ser recordado por toda la eternidad y que tú y yo vamos a recordar y vamos a dar gracias y agradecer a Dios por toda una eternidad. Porque si no hay cruz, no hay vida y no hay esperanza y no hay nada. Solo hay desesperación. Y me gustaría animarte a que pidamos juntos, hermanos, para que el Señor nos ayude a crecer en esa comprensión más profunda del amor de Cristo por nuestras vidas. Porque lo necesitamos. Porque en esa medida nosotros vamos a ir descubriendo la grandeza, lo hermoso, y vamos a ir descubriendo el poder de Dios también en nuestras propias vidas. Que el Señor nos ayude a buscarle en oración y a dejar que Él sea el que dirija también nuestros temas de oración, como está haciéndolo a través de este texto de la palabra. Que el Señor os bendiga, hermanos. Vamos a orar un momentito. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por habernos dejado textos como este, donde Pablo está reflejando su propia vida, su propia práctica, su manera de caminar, su corazón, donde está volcando
en estas palabras lo que Él mismo estaba deseando. Señor, ayúdanos a desearlo también en nuestras propias vidas. Y ayúdanos a vivir, a buscarte día a día en oración, a dejar que tú, Señor, seas el que nos fortalezcas, de tal manera que podamos, Señor, dejarte reinar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a comprender ese amor que no entendemos. Yo no entiendo, Señor. Descubro tan poco, o entiendo tan poco ese profundo amor tuyo. Señor, ayúdanos a seguir entendiéndolo y a seguir siendo impactados y transformados por la comprensión de tu profundo amor, Señor. Señor, ayuda a tu pueblo, ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Tú nos conoces en qué momento de nuestro caminar estamos. Señor, ayúdanos, fortalécenos, llénanos, Señor, de esa comprensión profunda de tu amor. Señor, cumple tus propósitos en nuestras vidas. Sigue ayudándonos, sigue completando tu obra en nuestras vidas. Ayúdanos. Y te ruego por mis hermanos, para que cada uno de nosotros podamos tomar decisiones en aquellas cosas que sabemos que tú estás esperando de nosotros, pero hemos descuidado. Señor, ayúdanos a tomar decisiones, a no seguir descuidando lo que tú estás pidiéndonos a cada uno de nosotros. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Señor, que tu victoria sea la que se manifieste en medio de tu pueblo. Espíritu Santo, sigue fortaleciendo nuestra fe y llévate la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.